Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la intensa historia de Linda. Ella es una madre soltera que enfrenta un peligro inminente proveniente de su exmarido, quien le ha causado mucho sufrimiento en el pasado. ¿Será capaz Linda de escapar de las garras de este hombre cruel? Cuando todas las esperanzas parecen desvanecerse, ¿tendrá la fuerza suficiente para luchar por ella misma y por su hijo por nacer? Mientras tanto, Kwang, el hombre al que Linda ama y que es el padre de su bebé, logrará llegar a tiempo para salvarla, ¿o será todo demasiado tarde? No te pierdas este video lleno de giros inesperados y momentos de tensión. Acompáñanos para descubrir cómo Linda enfrentará su destino y si Kwang será el héroe que necesita en el último momento. La emoción y el drama están garantizados en este capítulo crucial de su vida. ChatGPT ya Noi. El amanecer comienza a asomarse, pero Linda no deja de luchar. Sobre el frío suelo del bosque, con los ojos cansados pero llenos de determinación, Linda se encuentra atrapada. La cadena de hierro en su tobillo la inmoviliza, pero la libertad y el bebé que lleva en su vientre son más importantes que cualquier otra cosa. Usando una piedra afilada, golpea la cadena con fuerza. El dolor recorre su cuerpo, pero no permite que ni una lágrima se derrame. No se permitirá ser débil, no se rendirá. Aunque agotada, sigue luchando. Cada golpe sobre la cadena le deja una sensación punzante en su cuerpo, pero en su mente solo está la imagen de su hijo, la imagen de Kwang y la vida que no puede abandonar. No te rindas, no te detengas. Se repite a sí misma con una determinación feroz de romper la cadena que la mantiene prisionera. Cada segundo que pasa, su cuerpo se va agotando, pero ella sabe que no puede rendirse. Su hijo necesita que siga adelante y lo hará pase lo que pase para protegerlo. Justo cuando está a punto de rendirse, él aparece. Su exmarido entra en el bosque sosteniendo un pan en la mano. Se acerca lentamente, se sienta junto a ella y abre el pan como si estuviera ofreciéndoselo. Linda lo mira en silencio. Cada gesto suyo, aunque parezca una muestra de preocupación, solo provoca repulsión en Linda. No puede aceptar nada de él, el hombre que la ha hecho sufrir, el hombre que la ha llevado a esta situación. «Come, necesitas fuerzas», dice él tratando de dar la impresión de que todo está bien, como si estuvieran compartiendo una comida normal. Pero Linda lo mira fijamente, fría y decidida. No quiere comer nada de él. No quiere recibir ayuda de quien la ha llevado hasta aquí. Linda respira pesadamente, su voz débil pero firme. «¡Déjame ir!», grita su garganta ardiendo. «¡Déjame ir ahora!». Pero él niega con la cabeza, su mirada inquebrantable. Sabe que si la suelta, ella huirá y no permitirá que eso ocurra. «No vas a ir a ningún lado», responde con voz helada. La rabia crece dentro de Linda. No puede seguir prisionera. No puede rendirse. No puede dejar que él gane. Piensa en Kwang, el hombre que ama, el hombre cuyo hijo lleva dentro. Decidida, comienza a mencionar su nombre, tocando la ira y los celos de su exmarido. «Kwang vendrá a salvarme», dice con tono sarcástico. «No me dejará aquí. Él vendrá y me sacará de aquí». Esas palabras son como un cuchillo para él. Kwang, el nombre que tanto odia, le hace perder el control. Lo mira con los ojos inyectados de rabia, los labios apretados. Su furia es incontrolable. «¿Crees que Kwang va a salvarte?», gruñe antes de dar la vuelta y marcharse sin decir una palabra más. Linda lo observa alejarse, sintiendo una pequeña victoria en su interior. Aunque esté furioso, sabe que todavía puede tocar las fibras sensibles de él. Pero Linda no tiene tiempo para celebrar esa pequeña victoria. Él se ha ido, pero su libertad sigue estando muy lejos. Sigue estando encadenada, sigue atrapada en este bosque, y su hijo necesita que escape de aquí. La lucha no ha terminado. Linda no se permite rendirse. A pesar de que su cuerpo está al borde del colapso, su mente sigue luchando con todas sus fuerzas. Rápidamente toma el pan que su exmarido le ofreció.
Aunque le repugna, sabe que necesita recuperar fuerzas para seguir luchando. Mastica apresuradamente cada bocado, cada trago de agua parece devolverle una chispa de esperanza. Pero no tiene tiempo para descansar. Sabe que cada segundo cuenta. Vuelve a concentrarse en la cadena que sigue atada a su tobillo. Sus ojos están llenos de determinación, no dejará que el agotamiento la venza. Con fuerza comienza a golpear la cadena una y otra vez. Cada golpe es un dolor punzante que recorre su cuerpo, como si su corazón se apretara con cada impacto. Pero no se detiene, sabe que si no rompe esa cadena, no podrá escapar de allí. Tras innumerables esfuerzos, finalmente una de las cadenas se rompe. Linda respira con dificultad, sintiendo cómo la fatiga y el agotamiento se alivian un poco. Pero aún queda una cadena que la retiene, no puede relajarse. Con lo último de su energía da otro golpe. Sus ojos se nublan por el cansancio, pero no puede permitir que nada la detenga. Tiene que hacerlo, no importa lo que cueste, debe liberarse. Con un último golpe la cadena se rompe por completo. Linda cae al suelo respirando pesadamente, su cuerpo parece no tener fuerzas. Mira sus pies ahora libres y una sensación indescriptible de alivio la invade. Pero no puede celebrarlo. Sabe que si no actúa de inmediato, todo puede empeorar. Con rapidez se pone de pie luchando por mantenerse en pie con las piernas temblorosas. No puede pensar en descansar o en rendirse. Mira a su alrededor y en un breve momento sus ojos se detienen en unas rocas cercanas. Ese es el único lugar donde puede esconderse y esperar su oportunidad de escapar. Comienza a trepar por las rocas. Cada paso le cuesta un esfuerzo sobrehumano, pero nada puede detenerla ahora. Sabe que si no se esconde rápido, la descubrirán. Escala con cuidado manteniendo el equilibrio a pesar de la debilidad de su cuerpo. Cada movimiento está calculado porque sabe que no puede cometer ni el más mínimo error. Se sienta en una roca alta resguardada en la oscuridad del bosque. Su corazón late con fuerza como si fuera a escapar de su pecho. Escucha en silencio, observando cada rincón con cautela. Cada pequeño sonido la hace saltar. En ese momento sabe que debe mantener la calma. Todo puede cambiar en un solo segundo. Justo cuando él se aleja para comprar algo de comida, seguro de que Linda sigue atrapada y no tiene forma de escapar, regresa y se encuentra con una escena aterradora. Linda ya no está allí. La cadena que usó para retenerla yace rota en el suelo como un recordatorio de su fracaso. Una oleada de ira lo inunda, incapaz de creer lo que ve. Linda, la que él consideraba una presa fácil, ha logrado romper la cadena que pensó que la mantendría cautiva. No puede creerlo. ¿Cómo pudo suceder esto? Había subestimado todo, creyó que ella sería incapaz de hacer nada más que sufrir. Pero Linda le ha demostrado lo contrario y su rabia crece sin poder contenerse. Golpea el aire con furia, frustrado. Tira al suelo la comida que había comprado para ella, el pan y el arroz que pensó que la harían rendirse. Ahora, esos alimentos solo son un caos inútil sin valor alguno. En un arranque de desesperación comienza a buscar por todos lados, con la esperanza de encontrar algún rastro de ella, deseando que no haya ido muy lejos. Recorre el bosque llamando su nombre una y otra vez. Linda, no puedes haberte ido muy lejos, sé que apenas has escapado. Grita en el silencio del bosque, pero no obtiene respuesta. Sabe que ella no puede haber corrido demasiado lejos, pero no logra encontrarla en ningún lado. La búsqueda es implacable, revisa cada rincón y se reprocha a sí mismo por dejar que ella se escapara. Llega hasta una gran roca, el mismo lugar donde Linda había escalado antes. Se sube y comienza a mirar a su alrededor, buscando algún rastro que ella haya dejado. Pero cuando su mirada se detiene en las paredes rocosas,
Linda está allí escondida debajo, inmóvil, sin hacer el más mínimo ruido. Ella sabe que si se muestra todo habrá sido en vano. Se queda perfectamente quieta sin atreverse a moverse. Él observa sin éxito, incapaz de encontrarla. Aunque sube y baja las rocas llamando su nombre una y otra vez, Linda permanece oculta y él finalmente se marcha en busca de otros lugares. Linda suspira aliviada, pero no tiene tiempo para relajarse. Sabe que debe seguir escondiéndose, no puede bajar la guardia. Rápidamente abandona su escondite. No puede quedarse allí más tiempo. Aunque está débil y agotada, sabe que si no actúa de inmediato, su única oportunidad desaparecerá. Comienza a escalar las rocas pequeñas con mucho cuidado, paso a paso, intentando no hacer ruido. La tensión y el agotamiento amenazan con detenerla, pero no tiene otra opción. Debe seguir adelante, escapar antes de que él regrese. Cada paso que da es una cuestión de vida o muerte. A pesar de su cansancio, sus piernas doloridas no se detiene. Cada roca, cada rincón del bosque es un desafío, pero también una oportunidad para acercarse a la libertad. Linda sabe que este bosque no es su hogar y no puede seguir viviendo en este miedo constante. Mientras tanto, Kwang aún no ha llegado. ¿Será capaz de salvarla a tiempo? ¿Se verá recompensado todo su esfuerzo o será demasiado tarde? La pregunta que todos los espectadores se hacen ahora es: ¿podrá Linda sobrevivir a este bosque? ¿Será capaz de escapar de las garras de su exmarido y encontrar un camino seguro hacia la libertad? No te pierdas el próximo episodio para descubrir si Linda logra sobrevivir y escapar de este oscuro bosque. Dù hắn có leo lên từng tảng đá, gọi tên Linda bao nhiêu lần, cô vẫn giữ im lặng và núp rất kỹ. Hắn ta rốt cuộc bỏ đi tìm kiếm những nơi khác. Linda thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không thể nghỉ ngơi. Cô biết mình phải tiếp tục trốn và tìm cách thoát khỏi nơi đây. Linda nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn nấp. Cô không thể ở lại lâu hơn nữa. Mặc dù vẫn còn yếu và kiệt sức, cô biết rằng nếu không hành động ngay, cơ hội duy nhất của cô sẽ biến mất. Cô bắt đầu leo qua những vách đá nhỏ, cẩn thận từng bước để không phát ra tiếng động. Cảm giác căng thẳng mệt mỏi làm cô gần như không thể tiếp tục. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô phải đi, phải rời khỏi nơi này trước khi hắn ta quay lại. Mỗi bước đi của Linda đều có thể quyết định sự sống chết. Cô vẫn giữ niềm tin dù cơ thể kiệt quệ, đôi chân mỏi mệt, nhưng cô không dừng lại. Mỗi tảng đá, mỗi ngóc ngách trong khu rừng là một thử thách, nhưng nó cũng là cơ hội để cô tiến gần hơn đến tự do. Linda biết rằng khu rừng này không phải là nơi dành cho cô và cô không thể tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi như vậy. Trong khi đó, Quang vẫn chưa xuất hiện. Việc anh có thể cứu cô kịp thời không? Cố gắng của cô có được đền đáp khi thời gian đang trôi dần qua? Câu hỏi lớn nhất trong lòng người xem lúc này chính là liệu Linda có thể sống sót khỏi khu rừng này? Liệu cô có thể thoát khỏi bàn tay độc ác của người dùng cũ và tìm được đường ra khỏi đây an toàn? Hãy đón xem tập tiếp theo để biết Linda có thể sống sót khỏi khu rừng này hay không.